Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. La química está en todo lo que nos rodea, en los materiales que usamos cada día, en los medicamentos, en los alimentos, en nuestro propio cuerpo incluso. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué es realmente la química como forma de conocimiento. Es decir, ¿qué significa decir que algo es una sustancia? O, por ejemplo, también, ¿existen las moléculas independientemente de nosotros o son en parte construcciones conceptuales? O también, ¿estamos descubriendo lo que ya está ahí o estamos dando forma a una manera particular de entender la materia? Y además también nos podemos preguntar en ese sentido hasta qué punto la química refleja la naturaleza o solo nuestra forma de mirarla. Bueno, entonces hoy, para explorar todas estas preguntas, tenemos el placer de tener en el podcast a Guillermo Restrepo, investigador en el Instituto Max Planck, que trabaja en un cruce poco habitual entre la química, las matemáticas, historia, filosofía de la ciencia y seguro que muchas otras cosas. Pero lo primero, hola Guillermo, gracias por aceptar la invitación. Hola Horacio, muchas gracias por la invitación y pues es todo un honor estar aquí hablando de filosofía de la química. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que te haría es, ¿cómo definirías tú lo que es la filosofía de la química y por qué piensas que es algo importante para investigar? La definiría como una rama de la filosofía de la ciencia que se encarga de estudiar por qué la química es como es. O sea, para hablar de filosofía de la química necesitamos obviamente tener química, pero la filosofía de la química se encarga de preguntarse qué es lo que hace a la química una ciencia única, independiente, cómo se relaciona con las demás, cuáles son las preguntas que intenta resolver la química que otras ciencias no puedan resolver y va más allá, por ejemplo, a situaciones como la implicación social de la práctica de la química, el andamiaje conceptual de la química y se relaciona también con la historia de la química, pues porque estas cosas han evolucionado con el tiempo. Pero en general es hacerse preguntas fundamentales sobre el rol de la química, su relación con la sociedad y con otras ciencias. Ajá. ¿Y tú crees, nos podrías poner un ejemplo para que la audiencia lo entiendan, algún típico caso de pregunta que la filosofía de la química se pueda plantear, pero que un químico normal no se llega a plantear nunca? ¿O no Sí, existe? sí, hay varias. Por ejemplo, los químicos normalmente suelen, por como son formados, yo soy químico, Ujú. uno tiende a pensar es cómo puedo obtener cierta nueva sustancia o cómo puedo extraer de alguna manera sustancias de algún producto natural. Pero uno se enfoca todos sus esfuerzos al mundo de las sustancias y de las reacciones. Pero la filosofía de la química lo hace a uno agrandar estas limitantes, o sí, limitantes serían como conceptuales, y es ver, por ejemplo, cuando yo hago la extracción de mi sustancia o cuando sintetizo una nueva sustancia en el laboratorio, yo podría pensar, ¿y cuántas personas tuvieron que sufrir para extraer el metal de la mina con el que yo estoy trabajando? O sea, eso me lleva a una discusión ética de la química. ¿O cuál será la implicación de esta nueva sustancia que yo estoy haciendo? De pronto es la nueva vacuna contra la siguiente pandemia, pero también de pronto puede ser una sustancia teratogénica que cause malformaciones en fetos. Los químicos suelen generalmente no pensar en eso, se concentran en ver cómo desconectan átomos y los vuelven a conectar, pero no piensan mucho en las implicaciones que eso tiene. Eso es digamos, desde el punto de vista ético. Pero hay otras preguntas, por ejemplo, si la química podría ser una ciencia totalmente independiente a nivel conceptual de la física. O sea, yo con saber física podría desenvolverme bien como químico.
los conceptos de la física están tan supremamente embebidos en la química que uno podría, estudiando muy buena física, avanzar en la química. Ese tipo de relaciones entre las ciencias también son cuestiones fundamentales de la química que los químicos normalmente no se detienen mucho a pensar en ellas. Ujú. ¿Y por qué crees que sucede esto? ¿Por qué crees que los químicos no se dedican a tratar estas cuestiones tan fundamentales? Puede ser, como tú has dicho, por la formación que tienen, que les implica obtener resultados y publicaciones, ¿o por qué crees que puede ser? Yo creo que sí, la química es históricamente, la química tuvo un boom impresionante en el siglo XIX. Yo suelo decir que la química del siglo XIX es como las ciencias computacionales de este siglo. En el siglo XIX todos querían estudiar química porque había trabajo, había dinero, había empresa, había de todo lo que hay hoy en día con las ciencias computacionales. Eso era la química en el siglo XIX. Entonces había mucho dinero, había que producir muy rápido, había que, por ejemplo, hoy en día hay que producir otro algoritmo más potente de Large Language Models o algo así. Y se dedican a eso. Y las mismas discusiones que están ocurriendo hoy en día, por ejemplo, en inteligencia artificial, ocurrían también en ese entonces en la química. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? No importa. Sinteticemos nuevas sustancias porque este es el nuevo colorante que se necesita. Después se descubre que esos colorantes con pequeñas modificaciones pueden ser usados como fármacos. Aparece la industria farmacéutica, más dinero. Los químicos van como muy empujados hacia obtener eso, a descubrir nuevas sustancias y a descubrir nuevas propiedades de las sustancias. Y eso hace que la misma formación del químico lo dirija hacia esas cosas. Muchas universidades tienen, y con todo esto del calentamiento global, de los daños ambientales por muchas sustancias químicas, en algunos currículos intenta dar una formación ética, pero sin embargo la fuerza económica de la química hace que uno no tenga mucho tiempo para eso. Vale, vale. Y piensa, bueno, estamos hablando de estas cuestiones en el ámbito de la química, pero si nos vamos al ámbito de otras ramas de la ciencia, como puede ser la biología, la física, la geología, etcétera, esas que también, imagino que también habrán, o se puedan definir áreas como la filosofía de la física, de la biología, geología, etcétera. Seguro que existen. Sí. ¿Crees que sí que diferenciarían en algo? ¿Crees que comparten algunas de las cuestiones fundamentales, pero también se diferencian en otras? ¿O cómo lo ves? Lo que comparten es que primero identifican que son ciencias independientes o con un alto grado de independencia de otras ciencias y entonces lleva a pensar sobre la práctica de esa ciencia. Eso es en general lo que comparten, o sea, pensar sobre lo que se está haciendo en esas prácticas, eso ya lo lleva a uno a la filosofía. Pero sí se diferencian en varias cosas. Por ejemplo, los físicos suelen pensar mucho en términos conceptuales. Se habla desde una filosofía de conceptos. No, la práctica de la física realmente tiene muy pocas implicaciones sociales, sí las tiene, pero no tantas como las tiene la química. Entonces eso hace que ellos tengan un cierto, por ejemplo, cuál es la relación entre las teorías que han desarrollado, si existe una teoría que lo pueda explicar todo o no. Ese tipo de cosas son las que suelen estudiarse principalmente en filosofía de la física. En la filosofía de la biología hay una, por ejemplo, una rama estudia la relación entre la biología y la química, qué interdependencia hay entre las dos, pero también preguntas fundamentales que son propias de la biología y es, por ejemplo, la básica y es, ¿qué es vida? Ujú. ¿Cómo podemos caracterizar la vida? Y ojalá la podamos caracterizar en términos biológicos sin recurrir a otras ciencias, si es eso posible. O sea, dependiendo de la práctica de cada ciencia, empiezan a surgir preguntas particulares de esa ciencia y eso hace que emerjan ciertos tipos de filosofía de cada ciencia. Y en la química, lo que mueve a la química es lo material, es decir, las sustancias y las reacciones y además las implicaciones que tienen estas sustancias en el entorno. Eso es lo fundamental, diría yo, de la filosofía de la química. Ajá. Y luego estamos hablando de filosofía de la química, de la biología, etcétera. Estamos hablando de la química, de la biología, pero y que cada una tiene su filosofía asociada, porque así lo hemos definido los humanos, pero
Hay quizás otra filosofía que se plantea y dice, a ver, en realidad la naturaleza es esta, nosotros intentamos entenderla, pero ¿por qué separamos en cajones estancos una cosa que se llama química, biología o física? Ah, ¿No sería más fácil o más práctico a día de hoy que hay muchos más conocimientos agruparlo todo en una cosa o no? ¿O cómo Eso lo es ves? una muy buena pregunta y yo creo que sería un buen planteamiento, pero hay que mirar un poco la historia. Yo creo que si no Ah, tuviéramos el grado de especialización que tenemos hoy, no conoceríamos tanto de las sustancias y al nivel atómico de cómo se relacionan. No sabríamos tanto del universo y también del mundo cuántico si no hubiera el grado de especialización que hay en física. No tendríamos biología sintética si no nos hubiéramos concentrado a estudiar biología. O sea, yo sí creo que la especialización ha llevado a un punto de conocimiento como el actual, y esa es una crisis de la ciencia contemporánea, y es que esa especialización ha permitido o ha impedido que uno pueda ver que, por ejemplo, colaborando con otros investigadores o con personas de otras disciplinas, uno podría quizá avanzar mucho más la propia disciplina de la que uno viene. Este tipo de planteamiento de meter todo en una bolsa ocurrió históricamente cuando las ciencias estaban emergiendo, o sea, uno difícilmente podía decir, este es físico, pero no es químico. Por ejemplo, Newton hacía lo que hoy diríamos, hacía algo de química, hacía sus matemáticas, su física, pero era un filósofo natural. En últimas, lo que se está diciendo Horacio es que uno debería, o la propuesta sería tratar de volver a la filosofía natural. Y hay movimientos en el mundo en esa dirección, pero sin embargo, la idea no es que una persona sea especialista en todo, sino que se integren estos especialistas y puedan avanzar en el conocimiento. Eso es todo el movimiento de la interdisciplinariedad y es algo que tiene mucha fuerza, aunque no está tan institucionalizado, pero por ahí es donde se piensa que el futuro de la ciencia debe ir. y totalmente de acuerdo. Luego a veces también pienso, quizás por cómo está estructurada la ciencia a día de hoy, con sus journals, sus áreas, las agencias de habilitación, de acreditación, quizás a veces creo que crean artificialmente también cierto tipo de cosas, ciertas áreas, subáreas, etcétera, pero bueno, eso puede dar para otro tema. Vale, pues entonces todas estas cuestiones filosóficas que a mí me parecen especialmente interesantes y que muchas veces también me parece una pena que los que están en cada una de estas áreas científicas no se planteen, pero como comentamos, a veces pueden surgir, me da la impresión, porque el científico reflexiona sobre ellas, porque, como tú has comentado, no es que siempre haya un currículo en el grado que uno estudia para intentar desarrollar estos temas. Entonces, para un científico, o le llega por inspiración o por intuición o por motivación de trabajar estas cuestiones, pero es algo que no es común y que quizá debería ser más común de lo normal. Pero luego tenemos en el otro extremo a los que vamos a tener un background de filosofía, han estudiado un grado en filosofía, que luego quizás terminan estudiando filosofía de la ciencia y les interesa, y que luego acaban en la filosofía de la química. Entonces, ¿tú qué crees? Teniendo en cuenta estos dos extremos, ¿alguno de estos dos perfiles podría investigar o estudiar mejor estos temas? ¿O quizás es más enriquecedor tener estas dos perspectivas que van a tener origen en dos inicios distintos? Yo creo que en esa tensión está el sabor de la filosofía de la química y el de la filosofía de la ciencia en general, en esa tensión entre o soy filósofo y me entero de lo que hacen los científicos, o soy científico y me entero de lo que hacen los filósofos. Y eso de verdad es una tensión. Yo he tenido la oportunidad de ir a eventos científicos contando cosas que rayan con la filosofía de la química y siento la tensión, pero también he ido a eventos de filosofía y siento como no es muy bienvenido el científico. No. ¿Por qué? Por lo que usted decía antes, porque en el desarrollo de la ciencia, los humanos somos muy buenos creando estructuras burocráticas.
Y en el desarrollo de la ciencia hemos creado estructuras burocráticas alrededor de estos desarrollos. Entonces existen una burocracia para la química, una burocracia para la física, y en esa burocracia existen también jerarquías. eh, Uno puede revisar también la misma evolución de la filosofía de la ciencia y uno ve cómo los científicos al principio por ejemplo, Sarton, quizá el padre de la filosofía de la ciencia, él era químico y se empezó a interesar en la historia, perdón, por la historia de la ciencia. Él era químico y se empezó a interesar por la historia de la ciencia. O sea, un científico empezándose a preguntar por estas cosas. Pero cuando uno va hoy en día a un evento, por ejemplo, de historia de la ciencia, muy rara vez se encuentra a un científico. Y en algunas oportunidades he visto que los argumentos que se discuten o los mismos temas que se trabajan son, pero súper distintos de lo que hace unas décadas era la filosofía de la ciencia. O sea, en estas estructuras burocráticas que creamos nichos y creamos comunidades donde empezamos a hablar entre esas comunidades. Entonces, lo que ha pasado es que los filósofos de la ciencia han creado estos nichos y se hablan entre los filósofos, pero los químicos no se enteran de lo que ellos están hablando. Y los químicos han creado sus nichos y ellos hablan entre los químicos, pero el resto del mundo no se entera. O sea, en esa tensión es que nos movemos, pero es muy importante tratar de vincularlas. Y yo hoy lo intento en mi trabajo. Es muy complicado, pero yo creo que ahí hay mucho potencial. Totalmente de acuerdo. Vale, pues he leído algunos de tus trabajos, me parecen súper interesantes y pienso que es necesario, hoy más que nunca, pues que haya, primero que no hayan estas, no recuerdo qué palabra has dicho, estas, no sé si decir, fricciones o problemas en definitiva de que esta es mi área y tú no puedes venir aquí, etcétera, etcétera. Yo creo que el conocimiento debería desarrollarse independientemente de todo este tipo de historias, pero bueno, el mundo es el que es y vamos a intentar cambiar un poco. Vale, entonces ya yendo un poco a los trabajos tuyos que he estado pues, leyendo, ya si nos centramos un poco en lo que sería la filosofía pues, de la química, eh, ¿cuáles serían las cuestiones que tú consideras que serían más interesantes de tratar y que has tratado en tus trabajos sobre la filosofía de la química, así a un nivel pues, general? Varios temas he tratado, por ejemplo, a nivel conceptual, si la estructura de, de los objetos de la química, es decir, si todas estas teorías y los mismos conceptos que tenemos tienen alguna relación o están mucho más cercanos a la física o a estructuras de la física, o si están a medio camino entre la física y la biología, o incluso, que eso en eso he trabajado mucho, qué rol tiene la matemática. Porque en esta jerarquía positivista se suele decir que viene la matemática, luego la física, luego la química, luego la biología, la sociología y estas cosas. Y muchos nos quejamos de eso, pero en el fondo esta jerarquía la seguimos llevando en la cabeza. Y mi pregunta ha sido siempre, ¿no será, por ejemplo, que uno puede explicar muchas cosas de la química, no necesariamente recurriendo siempre a la física? ¿No será que uno puede hacer algo más abstracto y la matemática en sus abstracciones nos puede ayudar? Y en ese sentido he estudiado, por ejemplo, la estructura matemática del sistema periódico, de los elementos químicos, y sí hemos encontrado cosas interesantes, que sí hay una estructura matemática que difícilmente puede ser explicada a partir de la física. Otras cosas que hemos estudiado es una combinación de filosofía y de historia, y es estudiar los reportes que han hecho los químicos desde 1800 hasta hoy, y ver ellos cómo los químicos han expandido ese conocimiento de sustancias y de reacciones. Y lo que hemos encontrado es que ha sido un crecimiento exponencial. Y para no hacer larga la historia, con trabajos de otras personas también a la conclusión a la que hemos llegado es que los químicos producimos muy rápido nuevas sustancias, nuevas reacciones, es decir, conocimiento químico producimos mucho,
pero la diversidad de este conocimiento químico está cayendo rápidamente. O sea, los químicos estamos produciendo mucho, pero nos estamos repitiendo rápidamente también. Y esto lleva a preguntas éticas de la química, o sea, éticas conceptuales y éticas en cuanto al sentido de la química en la sociedad. Conceptuales es, pues si ya descubrimos, por ejemplo, sabemos que casi todo lo que hacemos los químicos lo hacemos con 4 elementos, con carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, pero tenemos 118 elementos en la tabla periódica. ¿Por qué jugamos con 4? Hay varias razones, unos son más abundantes que otros, a algunos elementos les gusta combinarse más rápidamente con otros o más fácilmente con otros, pero sin duda hay una razón social también. Y esto lleva a pensar entonces, y es que los otros elementos no necesitan que se les explore también su química, no queremos ampliar ese conocimiento, eso por un lado. Eso es como internamente en lo conceptual de la química, pero también es hay que pensar en lo que implica experimentar en química. ¿Cuáles son los costos sociales, los costos humanos? Yo antes hablaba de cuando yo trabajo, por ejemplo, con tierras raras en mis experimentos. La mayor cantidad de estas tierras raras vienen de minas en China. Yo considero las condiciones de vida de estas personas que trabajan en minas para yo hacer mis experimentos, y estos experimentos realmente llevan a una ampliación del conocimiento, o estoy simplemente cambiando un átomo por otro por algo que más o menos yo sé que me va a dar. Este es en el tipo de cosas que combinan desarrollo histórico y filosofía de la química. Me parecen cuestiones bastante interesantes y centrándonos en la que has comentado, que decías que, bueno, que a lo largo de la historia parece que hay un decaimiento, ¿no?, en las capacidades de descubrimiento. La primera pregunta que te haría es, ahí se puede llegar a, podría haber llegado un químico normal que no se, a ver, seguro que sí, pero lo que quiero decir, ¿sería usual que un químico normal de laboratorio llegue a plantearse este tipo de preguntas, o solo llega uno al estudio de este tipo de situaciones cuando se lo observa desde el punto de vista de la filosofía o de la ciencia? Porque ahí también otra pregunta sería, ¿cuál ha sido tu motivación? ¿Estudiar la diversidad de descubrimiento a lo largo de la historia como un tema más epistémico o de producción? ¿Qué fue lo que te motivó en ese trabajo? Yo siempre he querido saber varias cosas de la química, y es lo conceptual, pero también lo social. Y he querido ver cómo las fuerzas históricas han afectado a la química. Porque la química sin duda le ha dado forma al mundo contemporáneo. Nosotros vivimos mucho más de lo que vivieron 4 generaciones atrás las personas, principalmente por la química. La ropa que tenemos es producto de investigación química, pero también de los problemas de los pesticidas, el calentamiento global, en eso también tiene mucho que ver la química. Y yo quiero entender cómo es que los químicos avanzamos ese conocimiento. Y hace muchos años me di cuenta que estudiando solamente química no lo iba a resolver, porque la química está sujeta a situaciones políticas, económicas, eso lo estamos viendo en este momento. Y entonces eso hace que uno se salga de lo químico y empiece a traer información de otras fuentes. Pero no abandono lo conceptual, también me interesa, y están en última relacionados. Muchos de los descubrimientos en química han resultado por simples preguntas de ¿y esto por qué ocurre? ¿Y esta sustancia que sobró en esta reacción por qué salió? Algunas son por pura curiosidad, otros avances resultan de planes de desarrollo, de investigación, pero todas estas fuerzas me parece interesante estudiarlas, sobre todo, por ejemplo, ahora en la situación que tenemos, donde hablamos del antropoceno y de que el planeta no va a soportar más vida como la que tenemos, sobre todo la que nos preocupa a nosotros es la nuestra. Tenemos el tiempo contado acá. Y si la química ha contribuido a mucho de esa situación, entonces sería bueno estudiar
cómo hemos llegado a eso, encontrar las fuerzas que nos han llevado a eso para poder como mover el botón y ajustar eso y sacar a la Totalmente, química de ese patrón en el que estamos. totalmente, totalmente. Ahí me recuerda a algo que cuando uno se pone a hablar con los filósofos que están más puros, es también un tema de discusión. Es el siguiente. Algunos filósofos, por lo que yo veo, lo que se preguntan es, no, yo es que estudio las cuestiones fundamentales o las cuestiones que me parecen interesantes, pero no me preocupo o no debe ser necesario que la filosofía se ocupe de si pueden de tener aplicación práctica o no. Yo tampoco estaría tan de acuerdo, porque en este caso la aplicación práctica es importantísima. Todos los problemas que hay actualmente por el uso indebido, incorrecto de la química, etcétera, ¿no? Entonces, yo entiendo que tú ves la aplicación de la filosofía al estudio de estas cuestiones desde un punto de vista práctico. O sea, también, sí, sí puede ser. Sí, sin duda práctico, pero también, por ejemplo, con lo que he hecho de la tabla periódica, eso, pues sí, la tabla periódica sin duda tiene un efecto práctico, pero las preguntas que intento resolver no son directamente prácticas. Yo creo que me muevo entre los dos mundos. Recientemente estoy trabajando mucho en el mundo exterior, es decir, cómo la política, la economía tienen una influencia en la química y cómo la química también puede influir en política y en economía. Eso, o sea, es que esas son, mejor dicho, si queremos seguir haciendo abstracción, si queremos seguir pensando en cómo los átomos se combinan, necesito tener el motor de la química andando y necesito entonces entender la política y la economía para que esto pueda seguir andando. Si no, no vamos a tener un planeta donde podamos seguir jugando con nuestros experimentos químicos. Totalmente, totalmente. Y si hablamos un poco del tema de descubrimiento, en el caso que comentas de, si lo he entendido bien, este análisis que habéis hecho de la tabla periódica, donde habéis encontrado, hasta donde he entendido yo, un razonamiento no físico, sino más matemático sobre cómo está estructurada, si nos podías comentar un poco más en detalle. Sí, y esto surge, esta idea me la metió en la cabeza el director de mi maestría en Colombia, José Luis Villaveses, que murió hace ya un par de años, pero él tenía esa idea muy clara y eh, uno no podría explicar, o sea, la mecánica cuántica, la química cuántica sobre todo se esfuerza por hacer esto, pero, pero se ve a gatas. Y es, por ejemplo, porque el litio se parece al sodio, el sodio se parece al potasio y estos tres se parecen entre sí. Estas son las columnas de la tabla periódica. Las columnas de la tabla periódica me hablan de los elementos que tienen cierta semejanza. Entonces, en vez de estudiar los físicos o los químicos cuánticos dicen no, porque tienen los alcalinos, tienen un electrón de valencia y cosas de estas, y eso explicaría cierto de sus propiedades. Pero el punto es que uno puede, y lo hemos hecho, a partir de lo que se conoce de las sustancias químicas, es decir, de cómo el litio forma ciertos compuestos, de cómo el sodio forma ciertos compuestos, porque tenemos acceso a todos los compuestos que forman los elementos químicos. Entonces, aplicando algoritmos, lo que hemos hecho es como clasificar esos elementos con base por ejemplo, el litio se parece al sodio porque ellos forman compuestos con oxígeno, con hidrógeno y con ciertas estequiometrías, y entonces con eso uno puede hablar de qué tanto se parecen los elementos. Con base en eso hemos sacado clases de elementos y resulta que esas clases son más o menos las clases que se suelen representar, o sea, las familias, las columnas en la tabla periódica. Y esto en términos matemáticos se puede entender como una topología. Ahí bueno, puede ser un poco técnico, pero la idea es, por ejemplo, quizás esta sea la forma más interesante de mostrarlo. Cuando uno le dicen, usted tiene la tabla periódica y tiene los metales, los no metales, y aquí en el medio hay unos que no saben para dónde van, son como los Ujú. semimetales. Esa es una idea topológica. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, estos son los metales. Ahora voy a mirar en estos que son los metales, cuáles son los que se parecen más a los metales. Obviamente ellos mismos, pero nos salen aquí unos elementos que se parecen también a ellos. Y cuando uno mira los no metales, salen que los más parecidos a los no metales son ellos mismos, pero aquí también salen unos por aquí. Es decir,
simplemente con base en qué compuestos forman los elementos y aplicando ideas matemáticas de estas ideas que dije de topología, uno puede definir los semimetales como un conjunto de frontera, es decir, tengo los metales, los no metales, y aquí hay una cosa que toca a los dos. Hay elementos que se comportan como estos, pero también como los de acá. Esa es una idea matemática, en el fondo. Y esa es la rama de la topología y hemos explorado algo de eso. O sea, sí se puede explicar y relativamente más fácil lo que uno conoce del sistema periódico sin recurrir necesariamente a la química cuántica, sino simplemente con hechos experimentales, con las fórmulas de los compuestos, uno podría llegar a estas conclusiones de que estos elementos se parecen más, forman una familia. Eso lo hemos hecho y hemos estudiado hasta cómo cambian estas familias a medida que los químicos van descubriendo nuevas sustancias. Es súper interesante, porque hasta donde recuerdo, bueno, yo también soy químico, yo soy químico computacional, sí, es que me puedo definir así, porque al final me dedico a muchas cosas, pero bueno, pero hasta donde yo recuerdo, Mendeleev, cuando sugiere la estructura de la tabla periódica, no recuerdo cuál fue el proceso que siguió, no sé si fue un descubrimiento basado en la empiria, que se ayudó por un poco de intuición, etcétera, hasta que dio con una cosa que quedaba en el clavo bastante. No sé si fue así, por la verdad, pero vosotros a lo que vais es a un método más matemático, más algorítmico, quizás por lo que habéis comentado. Ahí hay varias cosas que decir. Bueno, primero, Mendeleev fue el último en llegar y suele pasar, el último que llega Correcto, suele eso es. llevarse la fama. Hubo varios, por ejemplo, Mella, uno aquí en Alemania empezó con estas cosas también o sea, ya estaba en el ambiente la idea de que la complejidad de la química debe tener en el fondo algo sencillo. Mendeleev lo dijo muy claramente en su artículo, en su primer artículo, el primero fue en ruso, pero el segundo fue en alemán y ese fue el que tuvo más repercusión porque lo puso en una revista que pues, se leía más. Y él dijo claramente que el sistema periódico tiene dos, o sea, cuando uno lo lee con ojos matemáticos, uno dice, él está hablando de matemáticas ahí. Dice, yo ordeno los elementos por peso atómico, eso es una estructura de orden en términos matemáticos. Y dijo, pero también hay semejanzas aquí. Yo voy a decir que este se parece a este porque los hechos me lo demuestran, entonces voy a ponerlos cerca. Y cuando yo hago eso, mire, me sale esto y entonces muestra su tabla periódica. Lo que Mendeleev dijo en ese artículo es que el sistema periódico tiene dos relaciones matemáticas súper importantes, la estructura de orden y la estructura de semejanzas. Y esa es en general la estructura y se puede llegar a ella a partir de, como usted decía, él se basó en datos empíricos. Ya existía una cantidad enorme de conocimiento químico, de composiciones de las sustancias químicas, de propiedades de las sustancias químicas, de compuestos, de todo esto, y tuvo la capacidad, no tenían ni siquiera una calculadora en ese tiempo, tuvo la capacidad de ver en ese había más de 11.000 sustancias en ese momento, y fue capaz de ver patrones en esas 11.000 sustancias. Eso es impresionante. Y la otra Mella también Totalmente. tuvo la capacidad. Pero fue con base, yo creo que fue con base en esos datos experimentales, un poco de raciocinio matemático que él no sabía que lo que él estaba haciendo era pensar matemáticamente. De hecho, estuvo intentando encontrar la fórmula del sistema periódico. Él quería decir que las propiedades son igual a una función del peso atómico. Él quería encontrar esa fórmula. Y nosotros hace un par de años, publicamos un artículo donde mostramos que no es realmente una fórmula la estructura matemática. Es decir, cuando uno habla de matemáticas, no necesariamente debe pensar en fórmulas. Una estructura matemática puede ser un conjunto de personas con relaciones de amistad. Eso es una estructura matemática. Y esa es la estructura más o menos del sistema periódico. Los elementos se relacionan entre sí, se parecen entre sí, se pueden ordenar con base en todo el conocimiento empírico que tenemos de ellos.
y de ahí sale el sistema periódico. Es decir, sí hay una estructura matemática, pero no era una fórmula. Hoy podríamos decir que es un hipergrafo ordenado en términos formales. Claro, claro. Pues me parece súper interesante y sobre todo lo que observo o la sensación que me da es que quizás durante muchos periodos de tiempo hay un método de investigación determinado para hacer las cosas. Luego hay un pequeño cambio, o a veces quizás hay pequeños cambios de paradigma, como sucedió cuando empezó la química y física cuántica, o quizás la cuántica en definitiva. Y entonces la gente, claro, como has comentado tú, intentan derivar todas estas cosas a través de las ecuaciones fundamentales de la física y química cuántica, que no es sencillo, aunque sí que se consiguen algunas cosas, ¿no? Pero luego hay otros cambios, por ejemplo, vosotros habéis hecho este análisis pues, matemático, que por lo que has comentado pues no se había hecho antes, pero luego quizás podría venir otro y aplicar un análisis por machine learning puro agnóstico para ver si la máquina, entre comillas, encuentra alguna otra cosa, ¿no? Pero en Sí. definitiva, yo lo que veo y lo que me da pena es que a veces los investigadores muchas veces intentan estar al día de que se descubre una cosa u otra dentro de su campo, pero no intentan ser conscientes de lo que están haciendo dentro de ellos, un poco como lo que has dicho tú antes, que Mendeleev no se daba cuenta o algo así, de que era matemático, pero a veces los investigadores no se dan cuenta de que están utilizando unos métodos y están encasquetados en esos métodos y quizás si intentaran salir un poco de planteamiento, podrían tener otra visión y descubrir otro tipo de cosas, aunque eso también cuesta muchísimo. Claro, eso cuesta dejar de producir en el campo, Claro, cuesta de pronto no avanzar en la carrera porque pues en últimas esto es una carrera. Uno como investigador, uno quiere lograr una posición estable y esto se logra a punta de publicaciones y estas cosas que estamos diciendo de ir a relacionarse con personas de otra disciplina son cuestiones riesgosas. Eso hace parte de cómo se mueve la ciencia en este momento, pero yo creo, sin embargo, que estos riesgos hay que tomarlos porque aparecen cosas interesantes. No quiere decir que las otras cosas no sean interesantes, claro. pero puede a largo plazo ser de beneficio para muchas disciplinas, quizás al mismo tiempo. Y luego también, esto imagino que también es una... Sí, esto seguro que es una pregunta filosófica amplia. Am, hablando de modelos, nosotros somos humanos muy limitados mentalmente, yo por lo menos. Entonces, al intentar entender la realidad, hacemos una serie de simplificaciones, intentamos trabajar con esas simplificaciones, etcétera, etcétera. Hemos llegado a la tabla periódica, lo cual es un logro, a mí me parece bastante un logro, y por una parte, no sé si es que estamos ya satisfechos con ello, o por otra parte, intentamos producir tan rápido que no nos paramos a pensar, relacionándolo con lo que habíamos comentado antes, pero no sé si a veces es que por limitaciones nuestras no llegamos a modelos más avanzados o de otro tipo y nos encallamos en ciertas áreas, o quizás es que no sé si pueden haber otros modelos mucho mejores, porque yo me pongo a pensar un poco en la cuántica y aquí voy a ponerme también un poco técnico, las ecuaciones de la cuántica, que luego se aproximan por técnicas como el DFT y todo este tipo de historias, en realidad tienen muchísimas limitaciones, porque pueden funcionar para una molécula aislada en el espacio, pero cuando tienes el disolvente al lado, la cosa se complica muchísimo, pero yo sigo viendo gente muy empeñada, es decir, tampoco lo vamos a abandonar, ¿no? Pero yo creo que hay que ser pues realista, entonces no sé cómo ves tú todo esto. Sí, no, yo lo veo como, o sea, este tipo de ciencia es importante, como decíamos al principio, la especialización es importante, pero se necesita, o sea, eso debe seguir, pero se necesita o sea, la ciencia no debe crecer como una estrella, ¿no? Y las partes deben comunicarse. Debe haber gente trabajando en avanzar el conocimiento disciplinar y en la emergencia de nuevas disciplinas. Eso debe seguir pasando y va a seguir pasando. Pero la idea es tratar de relacionar estas disciplinas que van emergiendo, porque si no vamos a perder el entendimiento humano y al final todo esto es un ejercicio para humanos. O sea, nosotros queremos entender y
y queremos, desde Bacon, queremos entender para nuestro beneficio, que esa es una cuestión ética de nuevo, pero si no tenemos una visión global de las cosas o si no logramos una visión global cooperando, vamos a tener pedazos de una realidad que después no vamos a ser capaces de armar. Totalmente, totalmente. Y luego estamos hablando de modelos, de intentar razonar, de intentar cambiar quizá de paradigma de investigación, pero últimamente, y este tema siempre sale en el podcast, pues estamos hablando de lo que comúnmente se dice como inteligencia artificial. Yo aquí intentaré distinguir dos tipos de, digamos, de métodos de inteligencia artificial. Están aquellos que trabajan un poco por la fuerza bruta, que les pasan datos y te intentan predecir cosas, y luego están otros que intentan dar algún tipo de explicaciones. Pero parece que a día de hoy los primeros, los que toman grandes cantidades de datos e intentan predecir algo, parece que están teniendo algún tipo de, no sé, algún tipo de uso masivo dentro de la química y de otras ciencias afines, pero a mí también me da la impresión que a veces los investigadores, a usar este tipo pues, de modelos, están perdiendo un poco la conexión con la realidad. Dices, vale, he cogido estos datos, los he procesado en este supercomputador, he predicho esto, lo publico. Pero ¿por qué? No me da tiempo. ¿Por qué? Sí, esa es una discusión que tengo con Roald Hoffman porque yo le veo muchas ventajas y muchas posibilidades al uso de la inteligencia artificial. Roald Hoffman es más reticente. Y creo que hay algo, o sea, sus puntos son muy interesantes. Para resumir lo que dice Roald Hoffman, pues de pronto hay que decir que es un premio Nobel de Química porque resolvió un problema de química teórica importantísimo. Roald Hoffman dice que él creería que el uso de la inteligencia artificial en la química podría avanzar nuestra ciencia, la química, cuando pase lo siguiente, cuando estos algoritmos sean capaces de encontrar conceptos que los humanos no hemos sido capaces de encontrar y que se le puedan enseñar a las nuevas generaciones de químicos. Si no somos capaces de hacer eso, pues lo que tenemos es una tecnología que nos está permitiendo hacer descubrimientos más rápidos, pero con poco entendimiento. Y yo creo que él en ese sentido tiene mucha razón. Eh, y lo decía antes, esto es un ejercicio humano, nosotros queremos entender. Si desarrollamos una tecnología que nos permita ayudar a entender y ojalá entender más rápido, pues genial, pero si no, estamos repitiendo, nos seguimos repitiendo nosotros mismos. Hace poco publiqué un artículo donde hablaba de esas cosas. El punto que yo decía es, yo creo que la inteligencia artificial en general, va a permitir que encontremos más nuevas sustancias, pero vamos a seguir repitiendo la falta de diversidad y es por una razón muy sencilla. Para uno usar inteligencia artificial necesita tener un conjunto de entrenamiento. De ese conjunto de entrenamiento aplico mi algoritmo y el logaritmo aprende algo y luego este algo lo puedo, por ejemplo, acoplar con un robot que sintetiza sustancias y lo hago más rápido y él lo que va a hacer es hacer realidad ese aprendizaje que tuvo de los datos. Pero el gran problema, y lo sé con mucha certeza porque lo hemos estudiado, es que el conjunto de entrenamiento de la química tiene unos sesgos enormes. Es como si uno quisiera usar Large Language Models solamente, sería de este tipo. Es como si yo quisiera usar Large Language Models para predecir la, para predecir 100 años de soledad usando un conjunto de entrenamiento donde tengo el Lazarillo de Tormes y quizás el Quijote. Claro. No voy a poderlo hacer. Necesito tener un conjunto diverso para obtener una diversidad en mis resultados. Y la química, como le decía, a pesar de tener más de 100 elementos a su disposición, se ha concentrado en particular en hacer sustancias solamente de 4 elementos. Entonces, con mucha inteligencia artificial que tengamos, si no diversificamos el conjunto de entrenamiento, vamos a seguir teniendo
esta química de 4 elementos, que es lo que yo llamo la nueva alquimia, porque pues en última seguimos jugando con 4 elementos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y este tipo de cosas no se cuentan mucho cuando se habla de todas estas herramientas. Yo estoy observando en las últimas publicaciones, bueno, no en las publicaciones porque no me da tiempo de decirlas, pero sí sobre todo en los resúmenes que veo a través de Twitter, que bueno, luego profundizo en las cosas que veo interesantes, veo que sí, que efectivamente todo está cercado, etcétera, etcétera, y que los humanos todavía podemos tener suerte porque como funcionamos de otra manera, pues algunas veces estamos fuera de ese dominio de aplicabilidad que es el que utilizan estos algoritmos. Por otra parte, también veo que se está intentando trabajar un poco en línea de lo que tú has dicho. A los sistemas de inteligencia artificial se les pone muchas veces unos tipos de test, de preguntas, donde se supone que no tienen contexto para que aprendan a resolverlas y parece que cada vez van funcionando pues mejor. Yo tengo mis dudas porque pienso que muchas veces los fabricantes también conocen los tests y, bueno, no sé, no sé lo que está pasando ahí, ¿vale? Pero precisamente no sé quién era una persona muy importante en el diseño de estos tests y propuso un nuevo test que era un test de AGI, Artificial General Intelligence, era ver si uno de estos sistemas era capaz de descubrir lo mismo que hizo Einstein, ¿vale? Con un background mínimo y consideraba que si eso se podía hacer, pues que era una prueba ya parece que evidente de que podían pasar este tipo de cosas. No sé, yo pienso que todavía estamos un poco lejos de todo eso, pero por ver cómo lo ves tú. Yo creo que esos sistemas, de eso he leído algunos artículos, por ejemplo, también otros que dicen, le vamos a dar al sistema los datos que tenía Newton, a ver si saca las leyes de Newton, y algunos dicen que sí lo logra, pero yo creo que en el montaje del experimento y de la corrida computacional hay sesgos. Y como usted lo decía, es decir, conocen algo del test este que menciona. Y aquí vienen muchas cosas, o sea, de nuevo hay que ser bien interdisciplinario y habría que pensar en la psicología humana y cómo tratar de apartar estas cosas que ya sabemos o que queremos observar y limpiar nuestros algoritmos de esas cosas. Pero sí, sin duda, estas tecnologías están avanzando muy rápido. Por ejemplo, con el juego del AlphaGo se descubren movimientos que ningún humano había descubierto. Eso lo lleva a uno a pensar que de pronto sí vamos a ser capaces de responderle a Roald Hoffman y decirle, mira, aquí había un concepto que ninguno había encontrado. Pero pues esto, o sea, por ejemplo, cuando uno le da al algoritmo los datos se vuelven datos porque el humano dice que son datos. Eh, Porque le da un valor a esos datos, y cuando uno le da valor, cuando uno dice esta sustancia o este número o esta ecuación es importante, es porque yo ya le di un valor, una comunidad detrás le di un valor. Y quitar ese sesgo humano de esos datos es quitarle la misma naturaleza de dato al dato. O sea, es Totalmente. muy difícil separar esas cosas. Totalmente, totalmente. Sí, así es. Y luego, bueno, podemos hablar un montón sobre todos estos temas, pero hablando como el tema principal era la filosofía de la química, bueno, hay una noticia reciente que me ha llamado mucho la atención y que no sé si es postureo o es realidad, pero bueno, todo el mundo conoce OpenAI, la compañía que está detrás de ChatGPT. Hay otra compañía que se llama Anthropic, que quizás antes no era tan famosa, pero ahora se está volviendo más famosa y que diseña herramientas como Claude Code y todo este tipo de cosas. Y lo llamativo, si no me he confundido, es que hace poco han contratado dentro de su equipo de desarrollo a una filósofa. Sí, lo leí el otro día, y me llamó muchísimo por la atención. Y hasta donde entendí, por lo poco que leí, estaba intentando, no sé si entender o, digamos, plantear, que son dos cuestiones muy diferentes. Y, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial, cuando están trabajando, creo que una de sus hipótesis es que se pueden estresar, sabiendo también lo que significa eso de que se estresen ante determinadas peticiones, etcétera. Entonces, a mí, por una parte, me parece interesante que, como comentamos al principio de este episodio, se incorporen filósofos
e investigadores de cualquier otra área a un equipo multidisciplinar. Aquí no entiendo todavía, sí, en fin, me parecen cuestiones interesantes. No sé si lo hacen por postureo o porque realmente les interesa hacerlo, no Yo, sé. yo creo que lo hacen no por postureo, sino porque en esta competencia, o sea, la competencia es por conocimiento y que este conocimiento se pueda transformar en algo que sea más eficiente para el uso de los humanos. Eh, y eso no solo está pasando ahora. Por ejemplo, cuando uno revisa la historia de la inteligencia artificial, uno ve una cantidad de psicólogos, de científicos de la conciencia, de sociólogos detrás de los mismos algoritmos. Por ejemplo, cuando se suele hablar, hay muchos algoritmos en inteligencia artificial que en inglés se dice self-reinforcing, o sea que al algoritmo cuando hace algo bien se le da como, Una como, recompensa. como una recompensa, se le da una recompensa y eso no se le ocurrió a un científico computacional, eso se le ocurrió fue a un Ah, sociólogo, a Skinner, vale, claro. se le ocurrió Ujú, que es este ujú, famoso sociólogo ujú, y psicólogo, yo ujú. no era sociólogo, era psicólogo, donde ponía a ratas de laboratorio en un laberinto y las ponía a que se movieran y cuando iban y tocaban una palanquita se iluminaba y les daba comida, empezaban a entender, iban y volvían y volvían. Ese es el tipo de recompensa que necesitan y eso lo incluyen los algoritmos, pero gracias a esos experimentos. Ese mismo tipo de refuerzo es el que está detrás de cuando uno está en las redes sociales y no puede parar. Es Ujú, similar a ujú, la ratica dándole a la palanquita. ujú, ujú. Totalmente. Pues ese ejemplo me parece muy bueno y muy representativo de la necesidad de los equipos interdisciplinares, porque si no, quizás esa idea a un matemático físico se le habría ocurrido al final, pero quizás hubiera tardado pues muchísimo más, Exacto, la verdad. exacto. Sí. Sí, sí. Pues ya por ir terminando el episodio, hablando ya de Guillermo Restrepo como el investigador persona, ¿cómo es un día típico en tu investigación? Con tantos palos tocas, la química, las matemáticas, la filosofía, ¿cómo te lo planteas a la hora de realizar tu investigación en el día a día? Eh, Difícil de responder. Yo creo que tengo un privilegio, yo suelo hablar de eso con mi esposa, con mis hijos, y es que el privilegio que tengo es que yo disfruto mucho lo que hago y tengo mucha libertad para hacer lo que hago. A mí nadie me dice, usted tiene que sacar un artículo ahora en filosofía de la química y ahora otro en química matemática o algo así. No, voy, ahora pensándolo bien, algunas de las ideas que se me ocurren es de ir a eventos o de hablar con Ujú. gente. Voy a un evento de historia de la ciencia y veo oportunidades para alguna formalización matemática. Y me siento y empiezo a darle forma y hay veces me doy cuenta que eso no va para ningún lado, hay veces se empieza a formar una cosa grande y resultan 3 artículos en vez de uno, o borradores de libros. Hay veces me pasa que estoy leyendo una novela porque me gusta mucho la literatura, estoy leyendo una novela y se me ocurren cosas para la química casi siempre se me ocurren ideas, pero fuera del campo o sea, no se me ocurren ideas para la química leyendo química, sino leyendo Vale. otra cosa diferente. Y lo mismo en filosofía, en historia, se me ocurren, por ejemplo, esta idea de estudiar cómo los químicos han avanzado su conocimiento de las sustancias y las reacciones que conocen, fue leyendo un artículo de química, no nada de Ajá. historia, era un artículo de química y así, y yo creo que es por la formación que he tenido, o sea, yo mencioné a José Luis Villaveses, que fue mi profesor de la maestría, y él en últimas yo creo que era, a pesar de ser químico teórico, fue el primer químico teórico de Colombia, y a pesar de tener una muy buena formación en física y en matemáticas, él en el fondo era un humanista y yo a él le debo gran parte de lo que soy y de mi forma de pensar. Y tuve la suerte de encontrar una persona así como él.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Tener un poco todas las influencias de todas las ramas del saber. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho cuando se habla de divulgación científica o de investigación científica, porque parece que uno solo hace investigación, la gente que se dedica a la ciencia, ¿no? Lo cual no me parece del todo correcto, y con la divulgación pasa exactamente igual. Puede haber divulgación en filosofía, en arte, en humanismos, etcétera, etcétera. Así Claro, que y ahí lo que tendría que añadir es que yo creo que parte de hacer buena ciencia, y no solo de hacer buena ciencia, mi mamá trabaja en una floristería y yo estudié con dinero ganado a punta de vender flores. Eh, y yo creo que eso es lo que en últimas todo trabajador hace. Lo que uno hace es vender lo que hace. Y si yo quiero vender mis artículos, o sea, vender me refiero a no necesariamente tener una remuneración económica, pero sí, ¿qué es la actividad científica? Es hacer algo que pueda avanzar el conocimiento, se escribe, se publica y la esperanza es que eso lo lea alguien y que mientras más lo lean mejor. Eso es vender en ciencias. Y viene lo de la divulgación. Uno puede ser un genio, pero si nadie entiende lo que uno está haciendo, no está haciendo el trabajo bien. Y me lleva a pensar ahora en un cuento de Borges que se llama El Milagro Secreto, y es donde a un preso lo van a fusilar y él está escribiendo una novela y la quiere terminar. Está a punto de terminarla, pero lo van a matar. Y dice, si ocurriera un milagro y no me mataran, y le disparan y la bala se detiene y él queda libre en sus pensamientos y se da cuenta que todo está quieto, pero sus pensamientos pueden seguir avanzando. Corrige la novela, hace tachones, vuelve y escribe párrafos hasta que dice, listo, estoy contento con mi novela, punto final, pum, lo mataron. Yo pregunto, ¿y quién supo el final de la novela? Él se lo llevó, no claro, hubo divulgación. Eso no nos debe pasar. Cada cosa que hacemos debemos, y sobre todo si nos gusta, debemos venderla bien, debemos hablar de ella de tal manera que los demás puedan entender lo que hacemos. totalmente de acuerdo. Por eso también estamos aquí ahora mismo para divulgarlo y para que llegue a la gente en la medida de lo posible. Muy bien. Y también quería preguntarte, en tu trayectoria de investigación, si hubo un momento eureka, quiero decir, porque tu formación es como químico, pero al principio, imagino, empezaste estudiando por la tabla periódica, la reactividad, este tipo de cosas. Si hubo algún momento en que algo hizo clic y pensaste, me interesan las cuestiones fundamentales, o ha sido algo que ha aparecido de manera gradual, sobre todo teniendo como influencia al maestro que comentabas. Ya, yo sí creo que, o sea, sí ha habido cosas graduales, pero yo sí creo que hubo un momento fundamental y fue cuando conocí a este profesor. Curiosamente, él era colombiano, yo soy colombiano, pero no nos conocimos en Colombia. Eso también habla mucho de la infraestructura científica que había Mm, en mi país ujú, en ese momento. Por muchas cuestiones, porque tenía intereses en química cuántica, o sea, yo empecé en química orgánica, pero siempre he querido entender más las cosas. Entonces, luego pasé a la química cuántica y en mi universidad no había química cuántica consolidada. De hecho, no había ningún profesor formado estrictamente en ujú. química cuántica. Por casualidad llegó un profesor cubano, Luis Montero, a la universidad donde yo estaba estudiando y dijo, voy a organizar un curso en La Habana. Y yo no tenía mucho dinero, finalmente eh, pude ir, fui a La Habana y en La Habana hubo un evento de química cuántica, pero había un señor que estaba hablando de cómo las matemáticas podían explicar muchas cosas en la química y habló de un campo que yo nunca había oído y era el de la química matemática. Eso a mí me cambió la vida. Y además porque era un tremendo expositor, era un tremendo vendedor. Ujú, Yo quedé cautivado, volví a Colombia, yo estaba haciendo una maestría en química orgánica y dejé eso. Yo dije, yo no sigo más en esto, eso no es lo mío es esto. Y me fui a trabajar con este profesor y ya, todo cambió. ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Y después de los años que ya llevas investigando todos estos temas, ¿hay algo que todavía habrán cosas que ya
te las encuentras a lo mejor en todos los lados, o cosas que se repiten o que persisten en todos los lados, pero hay algunas cosas que todavía te sorprendan a realizar estas investigaciones, algo que no te esperes, ya sea a nivel metodológico o de que te encuentres. A mí lo que más me satisface a la hora de investigar es, por una parte, el plantear las preguntas. Luego quizás no voy a encontrar la solución nunca, pero quizás esos pequeños avances es lo que mayor placer pues, me dan. ¿Cómo sería en tu caso? A mí lo que más me parece interesante, lo que más me gusta de mi trabajo es esto que mencionabas de encontrar cosas que motiven preguntas en otras áreas. Encontrar un párrafo leyendo a Tolstoy y que uno diga, esto se puede modelar matemáticamente. Si tengo Mm, estos datos, puedo hacer tal cosa. Leer algo en química y decir, pero esto tiene un nombre en matemáticas se llama tal cosa, y si los químicos supieran que se llama así, podrían avanzar por este y este otro lado. Cuando aparecen esos puentes o esas semejanzas que hacen que si uno avanza un poquito más pueda resolver un problema de alguna disciplina, eso es lo que a mí me parece cautivante. Y me pasa o sea, yo he trabajado, usted ha mencionado los temas en que he trabajado, pero me encantaría, por ejemplo, trabajar en lingüística, en literatura, porque leyendo cosas o leyendo artículos mm, también, eso también creo que es importante, no siempre leer las mismas revistas, los mismos artículos, los mismos autores, sino ir a mm. aventurarse en otras disciplinas. Hay veces uno no entiende nada, o hay veces se sorprende y entiende mucho, o hay veces encuentra el conferencista que logra explicarle lo que uno no había entendido en los artículos y se empiezan a dispararse ideas. Eso es lo que yo encuentro fascinante de estas cosas. Totalmente. De hecho, eso que has comentado es muy parecido al problema que tiene el método de inteligencia artificial de alimentarse siempre del mismo tipo de datos o a las sustancias químicas que comentabas al principio, donde la mayoría de esas tienen los cuatro elementos típicos que son por los que son, ¿no? Muy bien, muy bien. Voy a hacerte ya la última pregunta, que es con la que suelo cerrar el programa. Eh, ¿Qué le recomendarías a la gente joven y joven, aunque nosotros somos jóvenes, se entiende, gente que está terminando, gente que está terminando el grado, ¿no? Y que se está planteando, ¿qué hago ahora? ¿Hago investigación en un doctorado en estos temas? ¿Hago un máster? Pero uno a lo mejor está escuchando el programa y dice, uff, yo no voy a hacer un grado en filosofía, no voy a hacer un máster en filosofía, otro en matemáticas y otro en química. Si me interesa llegar a donde está Guillermo, ¿por dónde puedo ir? ¿O qué le recomendarías tú? Yo creo que ahí soy quizás de romántico. Yo creo que uno debe hacer lo que le gusta. Y si en este momento les gustan las ciencias, estudien ciencias, porque cuando uno hace lo que le gusta y lo disfruta, trabaja bien, y encuentra cosas que pueden resultar interesantes o aprende cosas que le van a ser de utilidad luego. Todo lo que uno pueda aprender luego lo puede utilizar. Pero yo creo que ponerse una meta siendo muy joven, o sea, yo creo que ni siquiera yo, que ya no soy tan joven, tengo una meta claramente establecida. Sí, he hecho varias cosas que dan cierta forma a lo que yo hago, pero creo que nunca he tenido una meta claramente establecida, sino que las circunstancias han hecho que yo decida. Es decir, a mí me gustan tales cosas en este momento, aparece tal oportunidad y puedo desarrollar algo que me gusta, lo hago. Y como lo hago con gusto, seguramente lo voy a disfrutar y me va a ir bien. Yo creo que esa es la clave y no tanto pensar, porque la vida académica es complicada, hay mucha competencia. eh, no sé, por ejemplo, pensar siendo un adolescente que uno quiere ser el profesor de una famosa universidad, le puede traer a uno una presión que es Ujú, innecesaria, ujú. porque seguramente uno va a decir, entonces tengo que hacer el máster en esto, pero a mí me gusta esto, no, eso no lo puedo hacer, entonces después tengo que hacer el doctorado en esto. Y esos caminos tan establecidos yo creo que no llevan a tanto disfrute, y en últimas ahí es que pasarla bien en el camino del aprendizaje. Totalmente de acuerdo.
Pues nada, bueno, también recordar que luego en las notas del programa pondré los enlaces a la página web de Guillermo, sus publicaciones y su dirección de contacto, por si le queréis preguntar dudas o no sé, o hacer un doctorado con él o lo que sea, cualquier tipo de cosa. Y nada, Guillermo, muchas gracias. Ha sido muy agradable hablar contigo. Creo que hemos aprendido bastante. Y nada, mucho ánimo, que creo que no lo necesitas, porque se te ve muy motivado y a seguir con todos esos trabajos. Hasta la Muchas próxima. gracias, Horacio, de nuevo por la invitación. Como se lo dije en algún correo, esto no es simplemente una invitación. Detrás de este podcast hay una persona que es muy seria en su trabajo y se lee los documentos que están detrás de la persona que invita. Es un podcast muy bien preparado y de verdad que fue un gusto recibir la invitación y estar aquí, Horacio. Muchas gracias. Faltaría más. Gracias a ti. Hasta la próxima. Bueno, chao.